La clase pasada vimos la primera parte de la unidad 3, que corresponde a la resolución numérica de sistemas de ecuaciones algebraicas lineales. Vimos el método de eliminación de Gauss, simple, la mejora con pivoteo y hicimos una introducción a lo que es la descomposición LU. Vimos conceptualmente el método y quedó pendiente un ejemplo. Eh, Antes de ver el ejemplo, de hacerlo por planilla de cálculo, recuerden que resolver estos problemitas de métodos de eliminación, incluido la descomposición LU, con planilla de cálculo no es eficiente. Es como si lo hicieran a mano y se ahorran algunas operaciones, nada más. La idea es, si alguna vez trabajaran con esto, programar. Bien, entonces antes de hacer ese ejemplo, vamos a repasar esquemáticamente en qué consiste el método de eliminación de Gauss con descomposición LU. Tienen un sistema de ecuaciones a resolver, a XB, y la idea siempre es llegar a un sistema equivalente, o XD, al que le apliquen la sustitución hacia atrás. La diferencia con el método de eliminación de Gauss, ya sea simple, con pivoteo, el que fuere, o con escalamiento inclusive, es que en lugar de hacer la eliminación hacia adelante de todo el sistema, para llegar al sistema equivalente, es decir, trabajar con la matriz A y simultáneamente con el vector B, dividen el trabajo en dos partes. Por un lado, hacen la eliminación hacia adelante solamente de la matriz A, que es lo que llamamos descomposición, dando como resultado una matriz triangular inferior L que premultiplica la matriz superior, triangular superior U y da como resultado la matriz A. Con las mismas operaciones elementales de filas que se hicieron para el método de eliminación de Gauss, se llegan a obtener estas dos matrices. Los elementos de la matriz L, estos que están por aquí debajo de la diagonal principal, se obtienen con los factores que se utilizaron para eliminar coeficientes de esa matriz, de la matriz A, para llegar a un resultado, para llegar como resultado a la matriz U. Es decir, esos factores que fuimos utilizando, acá vemos un ejemplo de una matriz de 3×3, para eliminar respectivamente A21, A31 y A32, son F21, F31 y F32. Antes los descartábamos a esos factores. Una vez que obtenemos L y U, ya tenemos una parte del sistema equivalente, la matriz triangular superior U. Falta trabajar con el vector derecho B. Para eso usamos la matriz triangular inferior L, proveniente de la descomposición. Planteamos un sistema de ecuaciones donde tenemos como dato precisamente esa matriz que premultiplica un vector incógnita y el miembro derecho es el vector derecho del sistema original. Resolviendo este sistema de ecuaciones con sustitución hacia adelante, que eso sí lo expliqué en la clase pasada, si bien no hicimos el ejemplo que lo vamos a ver ahora. Desde la primera ecuación hacia la última obtenemos el vector D, la incógnita de este problema de sustitución hacia adelante, y ese vector D es el vector derecho del sistema equivalente. Resolviendo ese sistema equivalente obtenemos la solución del problema, el vector incógnita X. Y habíamos dicho que si solamente aplicaran una sola vez el método de eliminación de Gauss, en la descomposición LU, el método de eliminación de Gauss con descomposición LU, el costo computacional es el mismo que resolverlo con eliminación de Gauss simple, ¿no? Y este sistema equivalente es exactamente el mismo. La ventaja reside cuando en el problema en cuestión cambien el vector derecho B, que eso tiene que ver con las acciones externas sobre el sistema físico con el que estén trabajando. Habíamos visto si era un reticulado, cargas externas diferentes, o un circuito eléctrico, si cambian la fuente, el valor de la fuente, y no cambian las otras características del sistema físico. En el caso del circuito, por ejemplo, las formas de las ramas, ni tampoco los valores numéricos de las resistencias.
Entonces el costo computacional en cada vez que resuelven el problema ahorran n cubo sobre 3 operaciones. El costo total es 2/3 n cubo, correspondiendo la mitad n cubo sobre 3 a la descomposición y la otra mitad a la sustitución. Para sistemas de ecuaciones de medianos a grandes, hay una ventaja comparativa muy importante respecto a la eliminación de Gauss. Nosotros lo vamos a ver como está aquí solamente para el caso de eliminación de Gauss simple. Es decir, al método de eliminación de Gauss simple le agregamos la descomposición LU. También se puede aplicar para el caso de eliminación de Gauss con pivote y con escalamiento, pero eso no lo vamos a ver. Bien, lo que vamos a hacer es resolver el problemita que está aquí, el ejemplo 10.2, que es el mismo que se resolvió con eliminación de Gauss simple, pero con la técnica de descomposición LU. Y tenemos aquí la parte de la sustitución hacia adelante que vamos a ver. Recuerden que siempre los procedimientos de sustitución, ya sea hacia adelante o hacia atrás, consiste en despejar desde una ecuación, en el caso de la sustitución hacia adelante de la primera, y luego obtener las soluciones de las siguientes ecuaciones, reemplazando las soluciones parciales que vamos encontrando. En el caso de sustitución hacia adelante, desde la primera ecuación hacia la última, hacia la n, eso nos da como resultado el vector d, que lo utilizamos como vector de derecho en la sustitución hacia atrás. Y comenzamos desde la última ecuación, desde la n, hasta la primera. ¿Está bien? Bueno, díganme si hay alguna duda y si no, comenzamos a hacer el ejemplito. ¿Está bien? Si hay dudas. El ejemplo en planilla de cálculo es como si lo hicieran a mano. No hay mucha ganancia en automatización, digamos, pero bueno, es la única forma de evaluar. Bien, arrancamos entonces con el ejemplo. Vamos a abrir la planilla de cálculo. Para ganar un poco de tiempo, déjenme ver una cosa. La clase pasada les subí. ¿Dónde está? No. La planilla de cálculo que utilizamos al Drive. Y voy a utilizar esto que está aquí. Copiar directamente ya el sistema. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer es descomposición. O sea, eliminación de Gauss con descomposición. Acá, Gauss con LU. Bien. Entonces, por un lado vamos a trabajar con la matriz A, haciendo la descomposición. O sea, no varía mucho respecto a lo que vimos en la clase pasada, nada más que trabajamos con el vector derecho por separado. Es decir, voy a copiar aquí abajo este sistema, esta matriz, perdón. Y aquí vamos a calcular los coeficientes. Lo vamos a llamar, ya con la nomenclatura del método, L21 y L31. Bien, el L21 o F21 es
el factor que se utiliza para eliminar el coeficiente A21. Entonces es igual a la razón entre ese coeficiente, ¿está bien? Y el elemento pivote. ¿Estamos? Esto lo pongo en formato fijo, así arrastro y calculo el otro factor. ¿Mm? Y el L31, bueno, la razón entre A31, coeficiente eliminar, y el elemento pivote. Acá recuerden que ya estamos introduciendo error de redondeo. Bien, tenemos los dos factores, L21 y L31. Normalizamos las filas 2 y 3 para eliminar estos coeficientes, los que están aquí en naranja. La fila 1 no cambia porque no usamos pivoteo. Bueno, y en este caso si usáramos pivoteo sería el mejor elemento pivote. Normalizamos la fila 2. Acá podemos utilizar un poquito de referencias fijas para ahorrar un poco los cálculos. Va a ser igual al valor que tiene actualmente menos el factor utilizado. Acá puedo fijar eh, la columna, de manera que cuando arrastre esta fórmula hacia abajo para eliminar el otro coeficiente, ¿está bien? En este caso, sí. Arrastre hacia abajo este elemento. O sea, fijo la columna, no la fila. Después cuando arrastre hacia la derecha, no va a cambiar la columna en cuestión. Entonces, apretando reiteradamente F4, fijan la columna, el signo pesos que antecede a la columna, y eso multiplicado por el elemento pivote. Y en el caso del elemento pivote, porque estoy en la columna 1, cuando pase a la columna 2, esto deberá cambiar por este elemento, el A12, que está en el caso de mi planilla en la celda B5. Entonces, en este caso quiero que se mantenga la fila, pero no las columnas, porque aparte de arrastrar hacia la derecha, voy a arrastrar hacia abajo la fórmula que está aquí. Entonces, presionamos F4 hasta fijar la fila 5. ¿Está bien? Y luego arrastramos. Fíjense que en el caso de la normalización de la fila 1, de la fila 2, perdón, mantuvo la fila 5 como fila donde la fila 1 que está en la fila 5 de la planilla para que sea el elemento que multiplica al factor de normalización. Y acá como se fijó la columna, no se corrió hacia la derecha cuando copiamos. Y si vamos hacia abajo, vemos que es correcto. Sigue utilizando el mismo elemento pivote, es decir, está fijada la fila 5 aquí. Pasó del L21 al L31 porque he permitido que cambie las filas en esta columna, pero ahora cuando copie hacia la derecha no va a cambiar la columna F de aquí. Es decir, que voy a seguir utilizando este elemento, el L31. Por ejemplo, lo vemos aquí. ¿Está bien? Eso es para escribir un poquito menos, que cada vez que uno escribe una fórmula es una posible fuente de error. Entonces ya tenemos normalizadas las filas 2 y 3 por primera vez, de manera que hemos eliminado los coeficientes A21 y A31 respectivamente. Falta eliminar, y acá tenemos ya los dos primeros elementos de por debajo de la diagonal principal de la matriz L. Ahora nos falta eliminar este elemento, el A'32. Bueno, lo calculamos como el cociente entre el coeficiente eliminar y el elemento pivote.
Y acá no uso referencia fija porque no hay más filas hacia abajo, así que es la última fórmula que vamos a escribir aquí para calcular factores. Procedemos ahora a la normalización de la fila 3. Primero copio las filas 1 y 2, no cambian. A ver acá si están faltando, sí, vamos a poner un poco más de cifras significativas. Bien. Y ahora sí, hacemos la normalización. Uno puede comenzar como hicimos en la clase pasada, desde la fórmula, aplicando la fórmula de normalización desde la primera columna. Si bien eso está bien y es un poco más elegante que tipear aquí el 0 que ya tenemos y comenzar la expresión, la fórmula de normalización desde aquí. Para grandes sistemas sería ineficiente eso, ¿no? Porque imagínense un sistema de 100 ecuaciones donde estamos normalizando por última vez la última fila de manera de eliminar el elemento de la penúltima columna. Uno ya sabe que hay hacia la derecha en esa fila 98 ceros ya, así que es ineficiente escribir esa forma. Bien, entonces comenzamos desde aquí. Entonces, vamos a normalizar la fila 3 de manera de eliminar este coeficiente. Eso va a ser la razón entre, va a ser igual, perdón, al valor que tiene actualmente antes de la normalización menos el factor de normalización. ¿Está bien? Acá fijo directamente la celda, porque al contrario de lo que pasaba acá, luego tenía que utilizar otro factor. Acá es el único que voy a usar en esta parte. Y lo multiplicamos por el coeficiente que está en la fila pivote, en la fila pivote y en la misma columna, sería B14. ¿Está bien? Y simplemente arrastramos hacia la derecha y obtenemos el valor numérico del último elemento de la matriz U. Comparemos estos resultados con lo que tenemos la clase pasada. Habíamos llegado a esto, es decir que tenemos los mismos valores, como era de esperar. ¿Está bien? Vemos aquí estos dos coeficientes, el U23 y el U33. Son los mismos. Bien. Entonces, la primera parte del método ya está. Es decir, hemos obtenido U y L. Ahora vamos a escribir explícitamente L. La matriz L con los factores o coeficientes, los factores que acabamos de calcular. Es decir, ya tenemos U. Vamos ahora hacia la sustitución hacia adelante. Dudas que tengan las vemos al final de la realización del ejercicio en la planilla. Bien, voy a escribir aquí la matriz L. Esto cuando lo programan, si alguna vez lo programan, lo que se hace es crear una matriz identidad. ¿Está bien? Con ceros aquí. Y luego se van en cada paso de normalización de cada fila, los factores que vamos calculando aquí los almacenamos en los lugares respectivos de esa matriz. Es decir que aquí va a ir este valor. Arrastramos hacia abajo, debe copiar el siguiente, este. Mientras que aquí va a ir el L32. Bueno, tenemos aquí la matriz L, esta que está acá es la matriz U.
Voy a poner otro color, no sé. Matriz U, matriz L. Bueno, ahora, ¿qué falta? Todo esto es la descomposición. Tenemos que plantear el sistema LDB. Utilizo minúsculas para los vectores. Entonces, lo que tenemos es, que lo voy a escribir aquí. Acá vendría el vector incógnita D de la sustitución hacia adelante. Y acá va el vector derecho, que es dato. Copiamos la referencia, arrastramos. ¿Está bien? Tenemos este vector derecho para este problema. Y bueno, empezamos a despejar desde la primera ecuación hacia la última. Acá podemos ver que los coeficientes L12 y L13, que multiplican a en esa fila a las incógnitas D2 y D3, son ceros. Por lo tanto, en la primera ecuación queda reducida a 1 por, que es el valor de, tenemos aquí, el L11. 1 por D1 igual a el miembro derecho, es decir, a B1. Por lo tanto, ya tenemos la solución de la primera incógnita, D1. D1 toma el valor de B1. Si lo vemos aquí en la diapositiva de la sustitución hacia adelante. ¿Qué viene ahora? Reemplazar ese valor en la segunda ecuación. En la segunda ecuación y despejar D2. La segunda ecuación, lo que tenemos es, voy a escribir aquí de manera literal. Tenemos L21 por D1, que lo terminamos de calcular, más 1 por D2, más 0 por D3, igual a B2. Entonces, de acá despejamos, de esta ecuación, despejamos D2, que va a ser igual a B2 menos todos los términos que estén a la derecha de la incógnita. En este caso, uno solo. Entonces, D2 es igual a B2. ¿Está bien? Perdón. Es igual a B2 menos el L21 por el D1 que terminamos de calcular. Y nos está faltando ahora calcular D3. D3. Bueno, salimos desde la última ecuación. Literalmente la voy a copiar aquí. Esa ecuación es L31 por D1 más L32 por D2 más D3 igual a D3. ¿Está bien? Entonces, de acá la incógnita de interés es D3. Entonces, el cálculo va a ser B3 menos la suma de los productos de los L y J, que están en esa fila, por los DJ ya calculados. Los DJ son D1 y D2. ¿Está bien? Sale de esta fórmula que está aquí. Por los DJ ya calculado. Eso inicialmente es desde la primera fila hasta la fila, desde la primera columna hasta la columna anterior, donde está la incógnita. En este caso, desde la columna 1 hasta la columna 2, estando la incógnita en la columna 3, en la fila 3. Entonces, D3 es igual a B3 menos la suma de productos. Se puede usar la función suma de productos si uno quiere. Hay una función suma de productos. No lo vamos a hacer. Sí.
Hay dos alternativas, la voy a escribir primero de esa forma. Fíjense que es la suma de producto de estos elementos por estos, que están guardados aquí, los valores de 2 y de 3. Sería un producto punto de este vector fila con este vector columna. Pueden usar esto, suma de productos. Y le pasan este vector como primer argumento, fíjense acá en el encabezado, si no me equivoco, punto y coma, el otro vector, el vector columna. A ver, en qué me equivoqué. Vamos. Lo voy a introducir por el asistente de funciones. A ver dónde me equivoqué. Entonces, D3 es igual a B3 menos... sí, estaba bien. B3 menos... Ay, ay, ay. ¿Dónde me estoy equivocando acá? Vamos a introducir primero esto, la suma de productos. Funciones... pasamos primer argumento y el segundo argumento. ¿Dónde está cometiendo aquí el error? A ver. No logro ver el error. Suma de... sí, ya sé lo que está pasando. Tienen que ser ambos vectores columnas. Tienen que ser, a ver. O vectores fila. Parece que ese es el error que está cometiendo. Bueno. Quería hacerlo de una manera un poco más automática, disculpen. En definitiva, es esa suma de productos, véanlo como es un producto punto, ¿no? De dos vectores, de este vector y de este vector. Lo vamos a hacer, sí, ya sé, como producto matricial. Lo vamos a hacer como producto matricial, de este vector por este vector. Vamos a buscar funciones matriciales mmult. Ahora sí, en definitiva es una suma de productos, ese producto matricial. Pasemos el primer argumento, el segundo argumento. El error estaba ahí, que la función suma de productos necesita que sean vectores columnas. O filas, pero ambos tienen que tener la misma forma. Bien, ahora sí. Esta es la parte de la suma de los productos, de los L y J por los DJ. ¿Estamos? Pero recuerden que la fórmula es el elemento, el vector derecho, el elemento derecho menos esa suma de productos y el elemento derecho está aquí. Menos esto nos da el resultado. Lo podrían haber hecho literalmente, pero se van a ahorrar un poquito de tiempo. Pasa que la verdad no recordaba bien la función a utilizar.
Estamos entonces, elemento derecho, B3, menos la suma de los productos de elemento de este vector, el vector de Ls y J en esa fila, por los dj ya calculados. Agregamos alguna cifra significativa más y ya tenemos el vector derecho. Fíjense que este vector derecho tiene que coincidir con este que está aquí. Y así lo hace. Bueno, acá hay un poco más de cifras significativas. Agregamos algunas cifras acá para poder comparar los resultados. Menos 19, 56, 167 y 70.08429. Es decir, que llegamos al mismo vector derecho del método de eliminación de Gauss. Ya tenemos ambos, tenemos tanto la matriz como el vector derecho para hacer la sustitución hacia atrás. Matriz U, vector D, bueno, queda hacer la sustitución hacia atrás. Hacemos la sustitución hacia atrás. Esta parte es exactamente igual a la que vimos la clase pasada en la eliminación de Gauss simple y con pivoteo. Esta parte del pseudocódigo, por lo tanto, del programa como consecuencia o de la realización en planilla de cálculo no cambia. Entonces, vamos a calcular x3, x2 y x1 comenzando por x3. A ver si está visible. Bueno, lo reduzco un poco aquí. Comenzamos con x3. x3 es igual a d3 sobre u33. Tengan a mano la diapositiva de la parte de la sustitución hacia atrás. Entonces, d3 dividido u33, eso debe dar 7 aproximadamente. En este caso, el error, como dije en la clase pasada, no es que no haya error de redondeo, pero hasta la precisión que uno está manejando, que son precisión doble, 15 dígitos decimales, no aparecen los errores de redondeo, ahí aparecen luego del dígito 15. Entonces, pero siempre algo de error de redondeo hay. Calculamos ahora x2. x2 aquí va a ser igual a d2, término derecho, recuerden la formulita que está aquí, menos los u y j por xj ya calculado, el único xj ya calculado es el x3, sobre el u de la fila i, que sería el u22. Entonces va a ser igual a d2 menos u y j, que en este caso el u y j es el u23, ¿está bien? Que multiplica a x3. A x3. Bien. u23 por x3. Y todo esto, aunque me faltó algo, dividido, tienen que abrir paréntesis, ese es el numerador, dividido por el coeficiente que multiplica a x2 en esa fila, que es u22, tiene un valor de 7. Y falta solamente calcular x1. También podemos usar el producto matricial. La clase pasada no hicimos así, lo hicimos artesanalmente, ¿no? Haciendo el producto, la suma de los productos de los u y j, fíjense acá están en verde, en rojo y en verde, que multiplicaban a los respectivos xj ya calculados, en magenta y azul. Se puede hacer así o utilizando la función mmult para multiplicar este vector de elementos u1, 2, u1, 3 por
este vector. X2, X3. ¿Está bien? Entonces, el numerador es igual a D1 menos, voy a usar esa función, mmult, le paso como argumento el vector fila primero, separo con punto y coma, le paso como segundo argumento el vector columna ya calculado, x2 y x3, y cierro paréntesis de la función mmult, cierro paréntesis del numerador, y a esto lo divido por el coeficiente que multiplica a x1 en la primera ecuación, el u11 que vale 3. Y obtenemos finalmente el valor de x1. Lo vamos a guardar. Vamos a ir a escritorio. Déjenme que lo guardo, después lo subo esto. Esto sería LU. Está bien. Vamos a llamarlo así. Gauss LU. Listo. Ahora sí. ¿Dudas que tengan respecto de lo que acabamos de hacer? Si no es así, seguimos adelante. ¿Alguna duda? He subido al Drive, al aula virtual, he subido el link de la clase pasada. ¿Mm? A ver, déjenme ver. Se los paso acá, por acá y accedan desde acá. Cuando termine esta primera parte de la clase, le subo por aquí también el enlace. Y seguimos con la clase. ¿Dudas sobre la aplicación del método? ¿Alguna duda con esto? Entonces tenemos la descomposición, sustitución hacia adelante, sustitución hacia atrás. Bueno, ¿qué está faltando aquí? Esto se aplica para el cálculo. Uno de los usos de la eliminación de Gauss con descomposición LU es hacer el cálculo de una matriz inversa. Por la definición de matriz inversa, cada columna de la matriz identidad es el resultado de haber premultiplicado a la columna correspondiente de la matriz inversa. Si la columna iésima de la matriz identidad es el resultado de haber premultiplicado a la columna iésima de la matriz inversa por la matriz A. Entonces, si la matriz A tiene n columnas o n filas, es una matriz cuadrada, no singular, bueno, habrá que calcular n columnas de la matriz inversa. Por lo tanto, resolver n sistemas de ecuaciones lineales. Por eso, cuando el sistema de ecuaciones, cuando la matriz tiene una dimensión considerable, es decir, un número de filas o columnas muy grande, se trata de evitar, a no ser que sea necesario, el cálculo de la matriz inversa. En el pseudocódigo, comparado con el pseudocódigo de la descomposición LU, lo único que cambia es un encabezado que hay acá que sirve para construir el vector derecho B y
luego poder hacer la sustitución hacia adelante y sustitución hacia atrás. La descomposición, como está aquí, se hace una sola vez, porque en este tipo de problemas lo que va a ir cambiando es el vector derecho B, que irá tomando para cada sistema las diferentes columnas de la matriz identidad. Entonces, es una excelente herramienta para calcular de manera eficiente la matriz inversa. Bueno, vamos a pasar a lo que son sistemas mal condicionados, formas de detectarlo, y luego ver sistemas, aplicación de métodos iterativos. Todos los métodos que vimos hasta ahora son métodos de eliminación. Principal desventaja de los métodos de eliminación: los errores de redondeo se van acumulando. Por lo tanto, si el sistema es muy grande, estos errores pueden ser importantes. Y si además el sistema está mal condicionado, créanme que las soluciones van a ser bastante diferentes de lo que deberían dar. Bien, hay varias formas de calcular si un sistema está mal condicionado. Podemos escalar la matriz A e invertirla y ver si hay valores elementos con valor absoluto mucho mayor a 1. Si uno multiplica la matriz inversa, recuerden que calcular la inversa requiere resolver n sistemas de ecuaciones. Por lo tanto, si el sistema está mal condicionado, los errores de redondeo van a ser importantes y uno no va a obtener con buena precisión la matriz inversa. Entonces, habiendo calculado la matriz inversa de esa forma y multiplicándola por A, debería dar algo muy cercano a la matriz identidad. Bueno, si está muy lejos es que el sistema está mal condicionado. Si uno invierte a la inversa, debería llegar como resultado a la matriz A. Ahora, cuando se obtuvo la matriz inversa con los errores de redondeo asociados a un sistema mal condicionado, la inversa de la inversa no va a dar algo cercano a la matriz A. Y la última forma, que es lo que viene preprogramado en cualquier lenguaje de programación, es el número de condición. Eso vamos a ver a qué es igual el número de condición. Vamos a ver un ejemplito ahí en Octave. Para eso vamos a mencionar lo que son las normas vectoriales y matriciales. Ustedes vieron algo de norma vectorial, ¿está bien? Lo que vieron es el módulo de un vector. Bueno, eso es una norma. Hay diferentes formas de calcular el módulo de un vector, ¿no? Nosotros vamos a ver, si bien en el libro hay más, este tipo de norma, la norma infinita. En el caso de un vector es mucho más simple. La norma infinita consiste en buscar, primero que nada, calcular los valores absolutos de cada uno de los elementos y buscar cuál es el máximo. ¿Está bien? Y en el caso de una matriz, lo que debemos hacer es hacer la suma de los valores absolutos de los A y J, ¿está bien? Pero las sumas por columnas. Ahora vamos a ver un ejemplito. Sumas por columnas, es decir, primero que nada, toman el valor absoluto de cada uno de los elementos A y J, hacen las sumatorias, esto sería, déjenme ver, si no me estoy equivocando. J va desde 1 hasta N. Es la sumatoria por filas esta, no por columnas, por fila. Van variando el J desde la primera columna hasta la N. Fijan la fila y hacen la sumatoria en esa fila. ¿Estamos? Y J toma el valor desde 1 hasta N. Es decir, en la fila I va a ser A sub I1, en valor absoluto obviamente, A sub I2, A sub IN. Hacen esa sumatoria
para la fila I, y esa fila I puede ser desde la primera hasta la última. Una vez que han hecho esas sumatorias por filas, buscan el máximo valor. Veamos, lo vamos a ver ahora en planilla de cálculo. Calculada la norma de esta forma, también puede ser la norma euclidiana, que seguramente es la que han visto, es a cada elemento calcular el cuadrado de ellos, hacer las sumatorias de esos cuadrados de todos los elementos de la matriz y el resultado sacarle la raíz cuadrada, ¿no? Que es la norma que uno utiliza para calcular, por ejemplo, el módulo de un vector. Ahora, el número de condición es el producto de la norma de la matriz A, ya sea de esta forma o otro tipo de norma, multiplicado por la norma de la inversa. Lo que sí deben ser el mismo tipo de norma. Si se usa norma euclidiana para calcular A, se debe usar para el mismo tipo de norma para calcular la inversa. En este caso vamos a usar la norma infinita tanto para A como para la inversa. Estos valores siempre van a ser positivos porque estamos calculando a partir de los valores absolutos de los A y J, y tiene que ser lo más cercano a 1. Entonces, vamos a ver este ejemplo, el ejemplo de la norma, esta matriz de Hilbert. Podemos ver en la misma planilla de cálculo, abro otra hoja. Tenemos 1, 1/2, 1/3. Vamos a ver cuánto da esa norma. Fíjense que es una matriz simétrica. Y después, que a medida que aumenta la dimensión de la matriz, se acerca a 0 el coeficiente A sub nn. Es decir, que para matrices con muchas filas, la diferencia entre este valor y este valor es grande, y eso puede hacer que la matriz de hecho esté mal condicionada. Entonces, aquí viene un cuarto, ver, y un tercio, un cuarto, un quinto. Bien, vamos a agregar un poco más de cifras significativas. Pero esta es la matriz A. Bueno, la norma que vamos a ver, esta norma infinita es, bueno, esta matriz tiene todos los coeficientes ya positivos, así que directamente podemos hacer la suma de los elementos A y J en cada fila. Vamos a usar la función suma. Esto lo hacemos para cada fila. ¿Está bien? Recuerden que es la suma de los valores absolutos. Aquí ya son positivos esos valores. Y de estos valores buscamos el máximo. Usamos la función máximo, la planilla de cálculo, y obtenemos que es este que está aquí. Es decir que la norma de esta matriz, de la matriz A, ¿no?
La norma infinito es 1,83. Si hiciéramos la norma por columnas, que no está aquí, acá hemos hecho la norma por filas. Fíjense que para cada fila hicimos la sumatoria de los A y J por columnas. Y luego, es decir, que lo primero que fue variando fue el índice J. Y una vez obtenidos esos valores sumatorias, buscamos el máximo desde i igual a 1 hasta n. En este caso desde 1 hasta 3. Si hiciéramos las normas por columna, tiene que dar algo similar. Es la norma tipo 1. Si uno hace la suma por columna de los valores, en este caso, como la matriz es simétrica, va a dar lo mismo. Pero en el caso general de una matriz A, que uno quiere calcular la norma, no van a dar los mismos valores. ¿Estamos? Pero sí van a dar en el orden. Si aquí estamos en el orden de las unidades, como ven aquí, cercano a 1, bueno, tienen que dar más o menos lo mismo. Bien. Lo que hay que calcular ahora es la inversa de A. Para eso se puede utilizar la función inversa de la planilla de cálculo. ¿Estamos? Seleccionamos la zona donde va a ir la inversa. Y escribimos M inversa. Cuidado aquí con lo siguiente. La función M inversa requiere como argumento una matriz que tenga la misma dimensión que el campo seleccionado. En este caso una matriz 3×3. Cerramos el paréntesis y para que el resultado se escriba en todo el campo y no solamente donde hemos tipleado la fórmula, deben presionar Control Shift Enter simultáneamente. ¿Está bien? Y aquí tenemos la inversa de la matriz. Fíjense que si yo resalto la fórmula aquí, me tira este error porque la fórmula, si bien fue escrita en esta celda, comprende como resultado a toda la matriz. Entonces, seleccionando toda la matriz y apretando F2, pueden ver cuál es el resultado de la inversa. Y ahora, nuevamente, lo que hacemos es buscar el máximo. Acá como ya, acá puedo fijar, lo voy a hacer nuevamente, así no perdemos tanto tiempo. Vamos a hacer la suma de, fíjense que acá ya aparecen valores negativos, la suma de los valores absolutos de los elementos A y J en cada fila. Entonces hacemos suma de valor absoluto desde A11 hasta, la inversa, ¿no? De A11 hasta A13. Vamos. Cerramos la... aquí donde me... No, acá me equivoqué en lo siguiente, no puedo hacer eso. Tomamos primero los valores absolutos de la matriz y luego hacemos la suma. Entonces voy a utilizar acá como espacio auxiliar. Recuerden que esto es a la menos 1. Vamos a calcular los valores absolutos. Valor absoluto, elemento a elemento de los coeficientes de la matriz inversa. Y ahora sí, calculamos las
calculamos las sumas de los coeficientes por filas. Y a este vector le determinamos el máximo. Lo podemos ver claramente es 408, ¿no? Este es un sistema una matriz muy pequeña. Bueno, ya tenemos la norma de la matriz A y la norma de su inversa. Entonces, el número de condición de la matriz A, habiendo calculado la norma tipo infinito, es el producto de ambas normas. Y eso va a dar un valor bastante elevado, 7,50. Es decir, que esta matriz está muy mal condicionada. ¿Está bien? Tiene que estar cercano a 1. Una matriz que tiene un número de condición cercano a 100 ya está mal condicionada. Y esta que está cercano a 1000, el valor del número de condición, ni que hablar. O sea que es una matriz mal condicionada. ¿Dudas respecto de el número de condición? Si no es así, seguimos adelante. ¿Podría repetir cómo Bueno, saca la condición? como pueden ver, es bastante sencillo calcular el número de condición. ¿Cuál es el punto problemático aquí? Calcular la inversa. Tengo una matriz muy pequeña, de 3×3, pero si es una matriz de 100%, bueno, calcular la inversa para poder determinar la norma de esa inversa y luego calcular el número de condición puede llegar a ser muy, muy costoso. El número de condición, si es pequeño, recuerden que es siempre mayor a 1. Quiere decir que está bien condicionada esa matriz. Fíjense, vamos a hacer una cosa. Voy a abrir acá cualquier lenguaje de programación que tenga librerías numéricas. Trae el cálculo de número de condición. A Python le pueden agregar el Python numérico, el NumPy. MATLAB y Octave traen por defecto librerías numéricas y en C++ tienen que instalarlas, ¿no? Por ejemplo, voy a escribir aquí esto para que vean, ¿no? La matriz en cuestión, que es 1, 1/2, 1/3. Se escribe por filas y separando por punto y coma las filas. 1/2, 1/3, 1/4. Y la tercera fila es 1/3, 1/4, 1/5, ¿no? Que lo vamos a llamar matriz A. ¿Estamos? Bien. A esto le podemos calcular la norma. Hay diferentes tipos de norma. Déjenme ver una cosa. Fíjense las opciones que tiene. Esto generalmente ya está estandarizado para cualquier lenguaje, ¿no? Por defecto, si uno pone norma de la matriz, le da una norma que es la norma espectral que utilizan. No viene el caso, utiliza valores propios. Pero si no, hay diferentes tipos de normas. Por ejemplo, la que vimos nosotros recién es esta, la norma tipo infinito. Pero también está la norma de Frobenius, que suma los
cuadrados de los coeficientes y determina la raíz cuadrada. Esta es la norma que utilizan para, en el caso de vectores, para calcular el módulo de un vector, ¿no? Seguramente ya lo han hecho. Y después está la norma tipo 1. ¿Estamos? Fíjense, acá busca la columna que tiene el mayor valor de suma de valores absolutos de A. Si hubiéramos hecho la suma por columnas. ¿Estamos? Entonces uno le pasa como argumento y aquí, como segundo argumento, el tipo de norma que quiere calcular, bueno, calcule esa norma. Y el número de condición, vamos a ver también, le pasa esa opción. Entonces, acá déjenme ver cuál es, hay que pasarle inf. Sí, la norma infinito le pasamos inf como argumento. Entonces, voy a limpiar la pantalla. Volvemos acá. Entonces, buscamos la norma. Cuando utilicen un lenguaje de programación van a utilizar las herramientas que ya están, pero tienen que saber más o menos de qué se trata. La norma de la matriz A y la norma que queremos es la tipo infinito. ¿Estamos? Bueno, nos da los que nos dio aquí con mayor cantidad de cifras significativas, es de esperar. La norma para esta matriz, la norma de tipo 1 va a dar lo mismo, como vimos, una matriz simétrica con valores positivos. Veamos, la norma tipo Frobenius tiene que dar algo parecido. 1,41. No da lo mismo, pero está en el orden de las unidades. Bien. Vamos a calcular el número de condición. Fíjense, si lo hacemos paso a paso, como esto, si bien no se va a evaluar durante el curso, es para que sepan que existen herramientas para trabajar directamente con esto. Podemos calcular la inversa de A, que le voy a llamar Ainf, utilizando la función inversa que trae Octave y que trae cualquier lenguaje de programación con librerías numéricas, que lo que hace es resolver, en este caso, 3 sistemas de ecuaciones lineales, uno para cada columna de A, para obtener la inversa. ¿Estamos? Obtenemos la inversa y puedo calcular la norma infinito de esa inversa. ¿Está bien? 408. Era lo que nos daba. Y el número de condición, lo voy a llamar cont A, haciendo el paso a paso, va a ser el producto de... bueno, lo que pasa es que acá no los guardé en... Déjenme ver una cosa. Vamos a guardarlo en alguna variable. La norma de A le voy a llamar NA. ¿Está bien? Total, ya le he calculado. No lo voy a mostrar en pantalla. Y la norma de la inversa le voy a llamar NAINF. Con el punto y coma final no se muestra en pantalla el resultado. Total, ya está calculado. Y ahora sí, el número de condición va a ser el producto de la norma de A por la norma de la inversa. 748. O sea que está bien. Directamente podremos haber utilizado, para calcular la condición de A, que la voy a sobreescribir, una función que trae preprogramada, Octave, Python numérico. Puede cambiar a lo mejor el nombre, pero generalmente cont es el nombre casi estándar para calcular el número de condición. Le paso como argumento cuál es la matriz a la que quiero calcular la condición, cuál es
tipo de norma que voy a utilizar para calcular ese número de condición, que el que hemos utilizado es infinito, condición infinito, y hace el paso a paso que hicimos acá. Saca la norma de A, calcula la inversa de A, saca la norma de la inversa y luego hace el producto. ¿Está bien? Es decir, existen las herramientas computacionales de lo que estamos viendo ahora. El tema es, bueno, tener una noción de qué se está haciendo. Los números de condición usando los otro tipo de normas, por ejemplo, la norma por columnas o tipo 1, da lo mismo, porque es una matriz inversa. La de Frobenius no va a dar lo mismo, pero va a estar en el orden de las centenas. 526. O sea que esta matriz está sin dudas mal condicionada. Bueno, hay gente que a lo mejor a lo largo de la carrera en algunas materias les hacen trabajar con algunas herramientas computacionales. Sepan que lo que estamos viendo en esta materia ya viene estandarizado en muchos lenguajes. ¿Alguna duda aquí? Podemos ver el número de condición, por ejemplo, de este sistema. Este sistema, viéndolo, ya como es diagonalmente dominante, seguramente tiene un número de condición bajísimo. Voy a copiar. Aquí y vamos a chequear eso. Tomamos el valor absoluto de la matriz A, la del ejemplo de Gauss. Hacemos la suma por filas de esas matrices, de esa matriz con sus elementos siendo los valores absolutos de la matriz original y buscamos el máximo, que es este, ¿no? 10.5. Es decir, que esa norma es 10.5. Bueno, calculamos la inversa. Vamos a calcular la inversa de esta matriz con la función m inversa. ¿Está bien? Uy, me escapó la tortuga. No apreté Control Shift Enter. M inversa. Calculamos los valores absolutos de esta matriz inversa. Determinamos las sumas por filas. Y luego buscamos el máximo. Acá tenemos el máximo de la primera matriz y aquí el de la segunda. Es decir, que el número de condición de esta matriz va a ser igual a este valor, la norma de A, por la norma de su inversa, 361. Está cercano a 1. Está en el orden de las unidades. Está bien condicionada esta matriz. ¿Está bien? ¿Alguna duda respecto de esto? A ver. Gonzalo Sequeira. ¿A qué se debe que usemos la norma infinita? Bueno, porque es una norma bastante simple de utilizar y por una cuestión de reducción de contenidos en la materia. Pero es indistinto. Pueden usar esa norma u otra norma, la que quieran. Pero siempre
la norma de la matriz A y de la inversa tiene que ser la misma para calcular el mismo tipo de norma para calcular el número de condición. A ver, la forma de calcular la norma con el valor absoluto y máximo lo utilizamos. Sí, pueden como dije, cualquiera de las formas es válida. Siempre va a dar, ya sea con el tipo de norma que utilicen, aproximadamente va a estar en el mismo orden el número de condición. ¿Está bien? Por ejemplo, esta matriz. Ya veo la otra consulta. Si vuelvo acá a Octave, voy a escribir la nueva matriz A del sistemita que resolvimos la clase pasada, que vale 3 menos 0,1 menos 0,2. Y fíjense, la vamos a calcular con los 4 tipos de normas. 0,1, 7 menos 0,3. Y 0,3 menos 0,2, 10. Bien. Por defecto lo calculo con, como dije, con una norma que se llama norma tipo espectral. Fíjense cuánto da. 336. ¿Cuánto nos dio a nosotros? 361 con la norma infinito. Si lo calculamos con la norma tipo 1 por suma por columnas, 365. Con la norma infinito, bueno, tiene que dar lo que calculamos manualmente recién. 361. Y con la norma de Frobenius va a andar también aproximadamente por el mismo valor. 472. Está en el orden de las unidades. Con cualquiera de los tipos de normas que usamos. Es decir, que una matriz que está bien condicionada. A partir de qué número estaría mal condicionado, bueno, no hay una regla que diga a partir de este número está mal condicionada, pero una matriz que tiene un número de condición en el orden de las decenas, pero ya cercano a 100, es una matriz que hay que tener cuidado. Ya en el orden de las centenas es una matriz que está mal condicionada. Es decir, ¿cuándo se pueden quedar, digo, tranquilo, entre comillas? Bueno, si la matriz tiene un número de condición en el orden de las unidades. ¿Está bien? Bueno, veamos qué queda de esta parte. Bien, vimos este ejemplo. Y antes de empezar a ver los métodos iterativos, sepan que hay muchos problemas de la física y de la ingeniería donde la matriz del sistema de ecuaciones tiene una forma particular que es lo que se conoce como matriz bandeada. Una matriz bandeada es aquella en la que la diagonal principal y algunas diagonales secundarias tienen valores diferentes de cero, o la mayoría de sus valores son diferentes de cero, siendo el resto de los elementos de esa matriz por fuera de la banda iguales a cero. Entonces, por ejemplo, si tienen una matriz, el ejemplo clásico es una matriz tridiagonal, es muy, muy usual a la hora de resolver ecuaciones diferenciales, que cuando se hace la discretización de como resultado una matriz tridiagonal. Es decir que el ancho de banda es 3, la diagonal principal y 2 diagonales secundarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una matriz de, no sé, 100 filas, una matriz de 100 filas, esa matriz es n por n. N por n es 10.000. ¿Estamos? Tiene 10.000 elementos. Ahora, si es una matriz tridiagonal, el número de elementos diferentes ceros es el de la diagonal principal, que son 100 elementos. Puede ser que alguno de ellos sea
cero. En el caso de solución de numérica de ecuaciones diferenciales no es cero, pero si proviene de otro lado la matriz, bueno, sepan que puede haber algún elemento igual a cero. Y las diagonales secundarias tienen un elemento menos cada uno, porque, por ejemplo, la diagonal inferior, vecina inferior, comienza en la segunda fila y termina en la fila 100, es decir, tendría 99 elementos. Y la vecina superior comienza en la fila 1, pero termina en la fila 99, si es tridiagonal, es decir, otros 99 elementos. Es decir, que el número de elementos diferentes de 0 de esa matriz 100 por 100, es decir, de 10.000 elementos, es 298 solamente, el 3%. Por lo tanto, aplicar los métodos que vimos hasta ahora es totalmente ineficiente porque aplicando ellos, los valores donde aparecen los ceros aquí van a seguir siendo ceros. Entonces, se utiliza una versión de método de eliminación especial para este tipo de matrices, que es el método clásico, no lo vamos a ver, se denomina método de Thomas, pero se hace una modificación de esos métodos. La idea es la siguiente. Tienen una matriz. Esta es una matriz pequeña, un sistema de ecuaciones pequeño. Tiene una matriz de 100 filas, pero son 10.000 elementos, 10.000 lugares en memoria para guardar esos coeficientes que son el 97% de ellos ceros. Y tienen, por otro lado, un vector derecho con 100 elementos. Entonces lo que se hace, en vez de trabajar con toda esta matriz, estas tres diagonales, o si fuera un sistema de pentadiagonal con 5 ancho de banda 5, o sea, 5 diagonales con elementos diferentes 0, serán 5 vectores, pero los elementos de la diagonal principal, esas diagonales, se los guarda en un vector y luego se elimina la matriz y se trabaja con los vectores de la banda y el vector derecho. Y es no solamente mucho más eficiente, sino que ahorra mucho espacio de memoria. Entonces, en el caso de un sistema tridiagonal, trabajarían con 4 vectores, si consideran el vector derecho, con 4 vectores de longitud 100, si bien habíamos dicho que hay 2 vectores que tienen 99 elementos, bueno, el otro elemento tendrá valor 0, pero trabajan con 4 vectores de 100 elementos, en vez de trabajar con una matriz de 10.000 elementos, donde 9.702 son ceros. ¿Está bien? Entonces, eso ténganlo en cuenta, porque a lo mejor alguna vez les aparece algo esto en la vida, ya sea académica, de posgrado, profesional. Se deben modificar los métodos que hemos visto. Bien, lo que está quedando por ver, que lo vamos a ver ahora después del descanso, es otro enfoque para resolver sistemas de ecuaciones, que son los métodos iterativos. La ventaja de estos métodos tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que no se acumulan los errores de redondeo, porque la idea es, de cada ecuación, lo vamos a ver con detalle, despejar una ecuación iterativa. Por ejemplo, si tenemos un sistema de ecuaciones, de 3 ecuaciones, donde las incógnitas son x1, x2 y x3, podemos despejar de la primera ecuación x1, de la segunda x2 y de la segunda x3. Lo único que se ha hecho acá, por ejemplo, en la primera ecuación, se pasó al segundo miembro todos los términos que no incluyen a x1 y se lo dividió por el coeficiente que multiplica a x1. Y del mismo modo se hacen para las otras incógnitas en las otras ecuaciones. Hecho esto, fíjense que la incógnita x1 en esta ecuación queda en función de las otras incógnitas. Y algo similar ocurre con las otras incógnitas en las otras ecuaciones. x2 queda en función de todas las demás en esa ecuación y lo mismo pasa para cada una de las ecuaciones iterativas. Es decir que la solución depende de las otras soluciones. Eso es una ecuación iterativa. ¿Qué ventaja tiene esto? Que, bueno, aplicando un método iterativo, si converge, uno va
a ir mejorando la solución hasta estar por debajo de una tolerancia como vimos la primera clase y aplicado a raíces como vimos la segunda, vieron ustedes la clase de raíces. Es decir que el error no se va a ir acumulando y va a ser grande, sino que uno lo va a poder manejar dentro de una tolerancia, debajo de una tolerancia. La desventaja es que como método iterativo puede no ser convergente. Entonces tenemos que ver qué se debe cumplir para que el método sea convergente. Entonces, esa es la gran ventaja que tienen los métodos iterativos. No se acumula el error como en los métodos de iteración. Desventaja, puede divergir. Bien, vamos a hacer un corte aquí y seguimos en, ¿qué hora es? Vamos a ver una cosa.